Bueno, casi 4:30, 4:27 para ser más exactos. Vamos a ir a la segunda entrevista telefónica del día de hoy. La última, además, será... tiene que ver con un montón de cosas en realidad, pero vamos a arrancar por la primera, que es que tiene que ver con la nueva línea crediticia con tasa subsidiada para micropymes, que es una iniciativa que se presentó en la Cámara de Comercio de Ushuaia, y que tiene la asistencia del Banco de Tierra del Fuego, y que es un trabajo conjunto que ha hecho la Cámara de Comercio de Ushuaia junto con el banco y con el Ministerio de Economía del gobierno de la provincia. Nosotros estamos justamente en comunicación con el ministro de Economía, con Francisco De Vita. Ministro, ¿cómo le va? Gonzalo Benito Zamora lo saluda, un gusto saludarlo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto igualmente. Bueno, gracias por atendernos, Francisco. No, por favor. Bueno, ¿de qué se trata esta línea de créditos? Bueno, la línea de crédito bancaria está un poco contenida dentro de lo que es nuestro programa provincial de incentivo al consumo. Es la tercera acción que realizamos dentro de ese programa, podríamos considerar la cuarta. Empezamos el año con incentivos para la compra de útiles escolares para los empleados públicos con determinadas librerías. Después continuamos con una línea con el Banco de Tierra del Fuego que hoy está vigente, que es para la adquisición de ropa y calzado, con 6 cuotas con la tarjeta Fueguina y 10% de descuento. Sí. Durante el mes de mayo tenemos otra línea más con la tarjeta Fueguina, que es para la adquisición de cubiertas de invierno, con 10 cuotas sin interés, con 10% de reintegro también. Y dentro de esa misma línea establecimos un programa de crédito bancario. Los destinatarios son los comercios que son sujetos de crédito, categorizados como micro, dentro de lo que sería el certificado MIPYME. Tiene como destino capital de trabajo, o sea que no es un destino específico. Hay un cupo por beneficiario de hasta 10 millones de pesos, tiene una tasa fija que es del 35%, se puede devolver hasta en 24 meses y cuenta con un plazo de gracia para el pago de capital e intereses de 3 meses, máxime considerando que ahora en junio hay que pagar SAC, entonces muchas veces se puede complicar para los comercios si pueden acceder a esta línea antes de junio, devolverlo en ese primer mes. Así que por eso decidimos también tener un plazo de gracia. Y tiene requisitos bastante sencillos para el otorgamiento, que tiene que ver con una declaración jurada de impuesto a las ganancias si es una persona física, o estados contables si es una persona jurídica, un libre deuda AREF, y el certificado MIPYME del segmento micro. Con esas 3 condiciones se puede acceder al crédito y bueno, es una medida que marcamos un poco en esta política del gobierno provincial de tratar de intervenir lo más virtuosamente posible en la economía, inyectando fondos justamente para sostener el consumo y tratar de fortalecer el poder adquisitivo en un momento que es muy complicado, claramente. Claro, claro. Ministro, ¿es solamente para capital de trabajo? Por ejemplo, si una micropyme necesita guita para, no sé, está endeudado con impuestos o cosas por el estilo, no, es solo para capital de trabajo. Sí, en realidad capital de trabajo justamente contempla todo. Ah, ok. O sea, Yo me imaginaba una máquina, en realidad. no, porque eso sería un bien de capital, Ah, ok. pero justamente capital de trabajo es un poco la medida de liquidez de la empresa, ¿no? Así que contempla todo específicamente. Uh-huh. Por eso digo, no tiene un destino, viste que al inicio hacía Sí, sí, referencia a que no tiene un destino está bien. específico, sino que es una cantidad necesaria de recursos para la empresa. Claro, claro, está bien, está bien. ¿Esto se hace solo con la capacidad económica y financiera del banco, o el banco para poder hacerlo necesita una asistencia del gobierno de la provincia? El otorgamiento del monto de capital se hace a través del fortalecimiento que está teniendo, que tuvo el banco el año pasado, que rindió determinadas utilidades, entonces el monto de capital se hace cargo el banco específicamente, y nosotros lo que nos hacemos cargo es de pagar el interés con tasa subsidiada, es decir, entre el margen del 35% fija y lo que esté fijada la tasa, que en el momento
que tuvimos acceso estaba en el orden del 60%, 65% fija. La diferencia de esos puntos porcentuales Sí. van a estar a cargo de la provincia. Está bien. No sé si usted lo sabe, capaz que sí. Digo, la tasa del 65, entiendo que sería como la tasa estándar. Sí, exactamente. ¿Esa es la Una tasa que tiene tasa hoy el Banco de Tierra del Fuego? ¿La estándar? no, puede que en este momento esté cerca del 70. No Ok. sé cómo han quedado con las últimas variaciones de las tasas, porque la semana pasada tuvimos ahí una nueva baja de tasas del Banco Central, con lo cual está cambiando semana a semana. Ah, está bien. ¿Pero esa es una realidad del Banco de Tierra del Fuego o todos los bancos más o menos andan en esas No, tasas? todos los bancos. Ah, Todos está los bien. bancos están hoy en el orden del 70 Ok. para préstamos. Después, bueno, hay determinados bancos que tienen algunas líneas puntuales donde puede bajar esa tasa, pero en líneas generales, por ejemplo, para préstamos personales, están todos en el orden del 70% con la última baja que hubo del Banco Central. Ujú. Ministro, bueno, me imagino que fue bien recibido por la Cámara de Comercio. Sí, yo la verdad que mencionaba ayer, nosotros tuvimos la iniciativa de ir a explicar esta línea de créditos a la Cámara porque hemos podido trabajar muy bien en conjunto desde el inicio de esta segunda gestión del gobernador, donde los he ido a visitar y escuché las problemáticas que iban teniendo y trabajamos la línea del crédito en conjunto. Nosotros por ahí pensábamos, no sé, un determinado monto, por ahí pensábamos entre 5 y 7 millones, hubo un feedback de parte de ellos de que 5 y 7 hoy no era muy interesante, que podríamos ir hasta 10, entonces fuimos trabajándolo juntos y optando un poco por esta colaboración público-privada para tratar de generar sinergia y que haya un mejor resultado dentro de la provincia. Claro, claro. Me imagino que un poco esto también lo llevo a la situación general para que vayamos transitando la entrevista hacia el plano general. La cantidad de situaciones que se presentan que hay que tratar de atender, acompañar o asistir debe ser cada vez mayor, ¿no? Sí, sí. Yo creo que nosotros veníamos en una situación compleja, ya el año pasado fue complejo, sobre todo en el segundo semestre, con un incremento de IPC bastante elevado. Entonces, creo que se empezó a mostrar cada vez más por parte de la sociedad una necesidad de atender distintos requerimientos que después, a partir de diciembre, con la política que fue tomando el gobierno nacional y con determinados ajustes macroeconómicos generales que se hicieron, como que esa situación se va acrecentando cada día un poco más. Justamente veía datos por ahí de empleo industrial eh, y la verdad que ya estamos en niveles por ahí más bajos a los que era en la pandemia. Entonces, verdaderamente hay determinadas políticas que se fueron tomando a nivel nacional que, bueno, que provocaron que haya una necesidad de atender mayores requerimientos que están vinculados algunos a necesidades básicas como alimentos. Hay otros que están vinculados a los servicios, hay demandas de parte de los comercios, demanda en cuanto a los salarios de los empleados públicos, y por supuesto también mucha demanda en lo que es el sector de salud, que es un sector que hoy está realmente muy, muy complicado por distintas variables, por la conjunción de distintas variables. Y entonces, ¿cómo se hace para atender esa realidad tan compleja? Porque también me imagino que lo que se reduce son los ingresos. De hecho, lo que Milei llamaba los envíos absolutamente discrecionales, todo ese tipo de recursos se han cortado completamente. Sí, se han cortado completamente. Nosotros lo que nos dio un poco de aire fue renegociar la deuda externa en el mes de diciembre para tener disponibilidad de regalías Ujú. hidrocarburíferas. Eso nos generó un poco de aire durante, sobre todo el primer semestre, que es el semestre donde nosotros vimos una caída importante en términos reales de la coparticipación, en un 28% en el mes de marzo y en un 20,1% en el mes de abril. Eh, y lo que estuvimos haciendo también gracias a las regalías es poder tener un poquito más de margen para redistribuir recursos sobre todo al área de salud.
eh, porque hoy estamos más o menos en un gasto de 1.000 millones mensuales con relación a todas las prestaciones de salud pública, y al área de alimentos básicos, donde estamos con todos los planes, ya sea desde alimentos para comedores, para el sector de la cárcel, y también para asistencias alimentarias en 1.200 millones aproximadamente mensualmente. También hemos tomado algunas decisiones que tienen que ver con reducir algunos contratos. Verificamos también algunas decisiones que tenían que ver con cortar el subsidio de gas envasado a barrios donde prioritariamente se encuentran casas de fines de semana. Y seguimos viendo un poco qué oportunidades de mejora tenemos en los gastos. Estamos llevando a cabo dentro del Ministerio un programa de análisis de ampliación de recursos y de eficientización de gastos, porque también es un momento complicado como para poder ampliar recursos a través de recursos tributarios. Claro, es como que si Sí. le suben... Ahora, eso, por ejemplo, me imagino que debe ser un equilibrio, un fino equilibrio. Eh, a veces uno lo que ve es que tal vez el Estado, no digo necesariamente el Estado de Tierra del Fuego, pero una forma de alentar justamente que haya mayor movimiento económico es bajando algún impuesto, que es justamente lo que Milei decía que iba a hacer siendo presidente, y todavía estamos esperando que lo haga porque lo único que ha hecho es subirlos. ¿Esa posibilidad no está en la agenda dentro de lo que es ingresos brutos? No, no está en la agenda, lo hemos hablado, lo hemos discutido justo cuando hacía referencia a las reuniones que hemos tenido con la Cámara, donde nos marcaban también la necesidad de reducir tributos, y lo que les mencionaba, que la presión tributaria en Tierra del Fuego, gracias a la ley 19640, es ínfima, porque es un 4,5 como Claro, mucho en impuestos sobre los ingresos brutos. sí, Entonces, como pierde sentido comparativamente con el territorio, donde tenés que adicionarle al 4,5 el 56% entre el 35 de ganancias y el 21 de IVA. Y también las tasas municipales son bajas comparativamente con tasas de municipios, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires. Eh, entonces, verdaderamente yo no veo la posibilidad en este primer año de trabajar sobre una reducción de los impuestos que se cobran dentro de la provincia. Básicamente es el impuesto sobre los ingresos brutos, porque lo demás, el impuesto inmobiliario y el automotor, está en cabeza de los municipios. sí. No vemos la posibilidad de reducir en este momento alícuotas. Tampoco vemos la posibilidad de acrecentarlo. Bueno, Para mire, ser justo le iba a muy preguntar sincero, eso, ¿no? es, ¿no hay algún sector por ahí escondido que se hace el pillo y al que se le podría cobrar? No, estuvo trabajando en el tema el director ejecutivo de AREF, Ajá, y fue revisando también alícuotas con relación al consenso fiscal y los límites que teníamos en cuanto al consenso, y por ahora estamos cumpliendo con todas las alícuotas a las que nos comprometimos dentro del consenso fiscal, y no habría más margen de incremento, por lo menos en este momento puntual. claro, claro. Ministro, la política salarial del gobierno, hay que decir que en términos generales, bueno, es una opinión personal mía, me parece que en general es buena, eh, pero justamente por la situación que estamos atravesando y porque la política salarial me parece que en general es buena, en todo incluyendo digo el primer mandato también del gobernador Melella, la duda que a mí me surge ¿es sostenible? Por el momento Sí, me es asusta, sostenible, o que sea, diga por el momento me asusta. Le digo por sí, qué. por el momento Voy a yo te hacer, voy a contar sí, también por qué es bueno, sostenible por el momento. bueno, Por el momento es sostenible en función de los recursos que tenemos proyectados y de los gastos que tenemos proyectados. Ahora bien, estamos viviendo un contexto en el cual continuamente aparecen o recortes o leyes que van a implicar más o menos recursos, con lo cual me parece que es un trabajo mensual, o sea, ya no es ni un trabajo de mediano o largo plazo, porque si un día nos levantamos y tenemos la posibilidad de tener un impuesto y al otro día el impuesto que iba a estar no va a estar,
y después hay un recorte de un puesto determinado que implica menor recurso que el impuesto que se sube, la verdad que es muy complejo de poder aseverar que es sostenible en el mandato de los 4 años. Y de prever, además, también, ¿no? Porque un día se levanta de una manera y pasa algo. Sí, por eso lo digo por el momento, porque verdaderamente como que en los últimos meses me da la sensación como que hubieran transcurrido años en otros países, ¿no? O sea, es muy complicado por ahí en este contexto hacer una evaluación de si es sostenible en el transcurso de los 4 años, precisamente por este tema o esta situación coyuntural a la que hago referencia. Sí. Coincido en que por ahí hacemos el mayor de los esfuerzos para tratar de tener una política salarial lo mejor posible. Sí consideramos que podríamos, en el segundo semestre del año pasado no tuvimos una política salarial lo suficientemente apta como para poder estar en concordancia con el IPC que tuvimos, ¿no? Claro, entonces, sí, es cierto eso provocó, sí. Como autocrítica lo digo, sí, ¿no? Está muy bien. Eso provocó que el poder adquisitivo de los empleados públicos no esté en el mismo nivel que, por ejemplo, un empleado del sector privado. Claro. De algunos escalafones, de otros sí. De algunos escalafones es menor que de otros. Por ejemplo, dentro de la parte de salud, los médicos tienen un poder adquisitivo mayor que el que tiene un enfermero, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo al escalafón, hay escalafones donde todavía tenemos una deuda de poder mejorar justamente el poder adquisitivo. Claro. Sí. Yo por eso lo decía en términos generales, porque también mi opinión personal es que el año pasado quedó la cosa un poco rezagada, pero en general sí es cierto que hablamos de un gobierno que tiene la voluntad, que eso ya es súper importante. Ahora, en años anteriores, mucho anteriores, yo me acuerdo en el 2007 cuando la doctora Fabiana Ríos asumió al frente de la gobernación, asumió en un estado provincial que pagaba los sueldos en cuotas. Y eso se fue enderezando con el tiempo, pero después lo que terminó pasando cuando culminó los últimos años de su segundo mandato es que los sueldos no se pagaban en cuotas, pero lo que se pagaban en cuotas eran las jubilaciones, ¿no? Esas cosas que también a veces tienen que ver con decisiones coyunturales, dejando de lado tal vez el mediano y largo plazo. Claro, por eso tratamos desde el equipo económico y también cuando digo el equipo económico también hago referencia al trabajo de la Caja de Previsión Social, donde tratamos todos de fondear oportunamente nuestras cuentas para poder asegurar el pago del SAC en una cuota, para poder estar pagando siempre en tiempo y forma. Creo que está demostrada, hay experiencias en el último tiempo de determinadas provincias donde, por ejemplo, pagan una parte de su salario con una cuasimoneda, u otras provincias donde han desdoblado al inicio del mandato el pago de salarios, o que están analizando pagar, por ejemplo, el SAC en 2 cuotas, porque verdaderamente la situación es compleja. Vemos también otras provincias donde hay un conflicto un poco más elevado. Por suerte, nosotros por el momento gozamos de paz social y además tenemos el pago de salarios en tiempo y forma, y planificamos pagar también SAC en tiempo y forma. Claro. Sé que hay una nueva convocatoria para el sector docente y hay convocatorias para seguir conversando en la mesa paritaria con distintos gremios. Falta mucho para terminar el año. ¿Tienen previsto que para los distintos sectores y según cómo se vayan dando las distintas negociaciones haya mayores aumentos al poder adquisitivo de los trabajadores de acá a diciembre? Sí. Tenemos previsto dar incrementos salariales. Es un trabajo que nosotros venimos haciendo mensualmente, justamente por esto que te comentaba del contexto y la coyuntura, donde por ahí si me hubiera parado a principio de año hubiera tenido una visión más pesimista. Después pudimos reorganizar algunas cuestiones como para poder otorgar incrementos salariales, y la idea es seguir haciéndolo, proponiendo por ahí algún incremento para julio, o ver en junio si podamos dar alguna
alguna suma que tal vez no sea remunerativa, o si es remunerativa sea fija por un cabeza. O sea, estamos buscando distintas alternativas, porque siempre lo que estoy mencionando es que lo que me interesa es que podamos llegar bien para pagar el SAC, donde uno generalmente se planifica su economía sabiendo que tiene medio sueldo más en el mes de junio Sí. y ya tiene planificado sus gastos. Entonces, la verdad que en ese sentido me parece importante poder cumplir con la banda legal que tenemos, ¿no? Claro, claro. Ministro, ¿y qué pasa con... conozco las declaraciones de la ministra Castillo respecto de más de 30 obras que tenían fondos nacionales que están paralizadas, pero ¿qué pasa con la necesidad de sostener el funcionamiento de lo que tiene que ver con la inversión productiva, con la inversión de servicios básicos? Hemos tenido el problema que tuvimos con la Dirección Provincial de Energía, que si bien es que una placa se rompe, de alguna manera desnudó que hace muchos años que no se hacen determinadas inversiones que son estructurales. ¿La situación permite pensar eso con los recursos propios o sí hay que buscar afuera de la provincia los recursos? Bueno, ahí tenemos un mix de situaciones. En lo que respecta a la matriz energética, oportunamente nosotros trabajamos en un proyecto que tenía que ver con la ampliación de la matriz energética. Tenía previsto dos endeudamientos, un endeudamiento que era con CAF por Sí. $70 millones, que tenía que ver con ampliar la central eléctrica de Ushuaia, para Ushuaia y para Tolwyn. Ese trámite, nosotros todo el proceso de endeudamiento lo iniciamos en el 2022, pasó por todos los órganos de control interno, externo, llegamos al Ministerio de Interior, se aprobó en el Ministerio de Interior, técnicamente está aprobado en el Ministerio de Economía, pero no políticamente. Así que políticamente está a la espera de que en algún momento se destrabe ese endeudamiento, que sería bastante interesante porque bueno, contempla los problemas de la matriz energética que nosotros tenemos. Respecto de los servicios de intralote de gas, había ya varias obras, algunas iniciadas con un avance de más del 80%, por ejemplo en la margen sur, de los cuales nos vamos a hacer cargo para terminar con fondos propios, porque no tenemos respuesta del Estado Nacional respecto del financiamiento. Eso va a implicar 373 millones solo para la margen sur y 200 millones de adquisición de equipamientos. Eso nos permitiría conectar aproximadamente a 200 familias. Después, bueno, había otros financiamientos vinculados a FISU, que verdaderamente no tenemos respuesta del Estado Nacional, con lo cual tendremos que ver específicamente cómo vamos a poder financiar esas obras. Y después tenemos otra obra que es fundamental para el gobernador, para la ministra de Obras y también para la ministra de Salud, que es la ampliación del Hospital Regional Ushuaia. Esa ampliación tenía financiamiento al Fideicomiso Austral 2, que no se aprobó en senadores. Sí. Nosotros hemos colocado 1.000 millones en el transcurso de este año con fondos del Tesoro para que la obra no se detenga. ¿Colocado qué quiere decir? Que hemos invertido de nuestro Tesoro ese dinero, para que la obra continúe. No es que salimos al mercado financiero, sino que lo colocamos con recursos propios. Y estamos pensando en un bono de infraestructura de hasta 5.000 millones, que lo estamos trabajando en la actualidad con el Banco Comafi, con el Banco de Servicios y Transacciones, para ver si le vamos a dar un sentido como un bono etiquetado o no, dentro del mercado financiero de nuestro país, en pesos, con tasa de mercado, porque requiere alrededor de 5.000 millones y bueno, verdaderamente con todo lo que nos estamos haciendo cargo no nos podemos hacer cargo de esa obra también con recursos propios, o sea que sí, tenemos que recurrir a endeudamiento. A ver si entiendo, porque yo soy hincha de Boca, entonces algunas cosas me cuestan. Emitir un bono quiere decir, quiere decir que la provincia va a emitir un bono que después tendrá que pagarle a los que tomen esos bonos. Exactamente. La forma podría ser, viste, como una letra,
Sí, podría ser una está letra bien. que vos salís, haces una licitación en el mercado financiero, hay alguien que te toma ese título, Sí, te coloca el dinero y vos estableces fechas de vencimiento para el pago de capital que tienen intereses, pero siempre en pesos. claro. En pesos y No en es el en el mercado mercado local. extranjero, exactamente, Ok, es en pesos en el mercado local y lo que tiene en este caso puntual, que también podría ir bajo la forma de no una letra sino un bono etiquetado con una entidad certificante que específicamente va a ir para la ampliación del Hospital Regional Ushuaia. No tiene otro destino ni nada que se le parezca. O sea, está va bien. específicamente para eso. Claro. Eh, Eso por un lado, y después lo que es centro de rehabilitación lo estamos terminando también con fondos propios. Todo el equipamiento Ujú. y lo que queda ya se inauguraría, creo que entre junio y julio ya estaría Sí. inaugurado. Así que lo estamos sosteniendo también con fondos propios. Una Ujú. obra de 4.000 metros. Claro, claro. Ministro, las últimas dos rapiditas, me quedo sin tiempo, pero la verdad que nosotros desde que arrancamos con el programa, no es culpa suya, no se lo estoy endilgando, es la primera vez que hablamos, entonces es como que tengo muchas preguntas. El asunto del endeudamiento con el CAF para lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica en Ushuaia y en Tolwyn, establecía que el Ministerio de Economía de la Nación era el garante, si no recuerdo mal, y la tasa era Exactamente. muy baja. Entonces, más allá de la cuestión burocrática de que el gobierno nacional no designa a los representantes ante el CAF, ¿ustedes tienen respuesta del gobierno nacional de si el Ministerio de Economía todavía, digo, es Toto Caputo, no es Massa, ahora el ministro de Economía, está dispuesto a ser garante de ese préstamo? ¿O ese es uno de los escollos todavía? Ni. Ni. Es uno de los escollos. Yo estuve hablando con la subsecretaria de Coordinación Fiscal, que depende del secretario de Hacienda, porque cuando fui inicialmente y fui recibido en el mes de febrero por ellos, me habían asegurado que el trámite iba a seguir su curso si se cumplían con los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos se cumplen, pero el trámite no siguió su curso. Ahora la bajada es que van a esperar en función de los préstamos que ellos necesitarán primero y residualmente podrían ser los garantes, que igualmente requiere una contragarantía de la provincia, con lo cual si nosotros no llegáramos a pagar, ellos pondrían recursos propios, pero no nos afectaría nuestros recursos también, con lo Claro, cual, después te lo cobran igual. digamos, sí, verdaderamente Es como más un que tema de voluntad que no otra le veo, cosa. y me parece que sí, la verdad que no lo quiero pensar así, pero lo termino deduciendo de esa manera. Está bien. La última, ahora sí, Francisco, agradeciéndote. Sí. ¿Cómo viene el tema de la juntada de firmas por el amparo? No sé si exactamente vos estás en el tema, pero bueno, es una movida bastante importante que está haciendo el gobierno y directamente el gobernador Melella directamente involucrado en el tema. Sí, está él involucrado en el tema y el ministro de Energía. Se contactaron también con cámaras de comercio, bueno, todo el que necesite tener un poco más de certeza con relación Sí. a esta situación. Han llegado varias notas, han firmado muchos usuarios. También el área de defensa del consumidor, que depende de la Oficina Provincial de Comercio, que está en el ámbito del Ministerio de Economía, recomienda avanzar con el amparo. Con lo cual está siguiendo su curso para ser presentado esta semana, entiendo. Uh-huh. Gracias, Francisco, por este tiempo. Seguramente trataremos de llamarte más pronto que tarde para que no se nos acumule tanto tema Bueno, para cuando poder quieras, conversar. Muy no hay amable, problema. muchas gracias. No, por favor, que estés bien. Hasta luego. Francisco De Vita, ministro de Economía de la provincia. Bueno, hablamos de varios temas.